Y esta noche en el estudio de Manavisión nos acompaña Ivonne Núñez, ministra del Trabajo, a quien le damos la bienvenida. Ministra, buenas noches y bienvenida a Manaví. Muchas gracias. Muy buenas noches y un saludo fraterno a todos quienes nos pueden ver a través de este importante medio de comunicación. Bien, ministra, sabemos que hoy día cumplió agenda en la provincia, estuvo en Manta, Montecristi, si no me equivoco, ¿no? Y allá firmó un convenio con la Fabril para que esta empresa pues habilite más plazas de trabajo para jóvenes de entre 20 y 30 años. ¿En qué consiste este acuerdo y cómo pueden postular los interesados a futuro? Bueno, nosotros estamos ya desde hace algunas semanas con los convenios de empleabilidad, que no es otra cosa más que el compromiso social, el compromiso que adquieren las empresas face to face para permitirnos ampliar la base de empleo en cada una de las empresas que están a cargo de estos grupos empresariales. Nosotros iniciamos el primer convenio con un holding internacional que fue el holding Arca Continental el 1 de julio del año que decurre, y ya tenemos registrados los primeros 500 puestos de trabajo en este holding internacional que viene trabajando desde hace muchos años aquí en el Ecuador. ¿Cómo nosotros llegamos a estos convenios? Nosotros vemos en el universo de empresas registradas ante el Ministerio de Trabajo el número de trabajadores que tienen y las actividades económicas que realizan. Ese es el primer espacio para nosotros poder analizar los convenios de empleabilidad. El segundo espacio o la segunda instancia es un diálogo directo con las empresas, de tal manera que las empresas se comprometan con el país, con el Ministerio del Trabajo, y de esta manera asuman el compromiso de aperturar más fuentes de empleo en sus empresas. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, nosotros tenemos ya firmado 7 convenios de empleabilidad en las siguientes provincias: en Guayas, en Cotopaxi, en Imbabura, y a partir del día de hoy en esta importantísima provincia querida que es la provincia de Manaví. Justamente allá iba porque veía en redes, ¿no?, el trabajo que han venido realizando, y también han firmado este tipo de convenios en otras provincias con otras empresas. Veía que en Imbabura también se lo hizo, ¿no? Cuéntanos un poco allá cuál es la modalidad. Mire, cada provincia y cada empresa tiene particularidades, y en esta política de empleabilidad, a mí como ministra de Trabajo me da mucha satisfacción que ahora en el Ecuador hablemos de derecho laboral, hablemos de empleabilidad y hablemos de la necesidad de la generación de empleo. En este mundo de la empleabilidad y de los trabajos y de los contratos registrados ante el Ministerio de Trabajo, hemos ido encontrando particularidades y realidades que nos alientan y nos dan muchas esperanzas. Una de las particularidades más significativas es haber encontrado que el mayor número de contratos registrados en el Ecuador desde diciembre del año 2023 hasta la presente fecha, septiembre del 2024, es en el sector agrícola. Y esto nos da mucha alegría porque significa esto que el Ecuador sigue sosteniendo que su principal economía y la base de su economía es la agricultura, que ha sido abandonada. Entonces nosotros estamos reforzando con este descubrimiento que hemos hecho con los registros de los contratos que la tierra sigue siendo la principal fuente de riqueza del Ecuador. Mire, las principales empresas de contratación en el Ecuador son los sectores agroexportadores, y Manaví es la 4ª provincia en contratación para nuestros jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad. Las principales empresas contratadas en el registro que tenemos nosotros en el Ministerio del Trabajo son las empresas que hacen relación a la exportación del pescado en Manaví. Tenemos una particularidad, entonces Manaví registra contratos de estas empresas en este sector, en el sector de la exportación del camarón, pero también en otros sectores muy importantes. En la sierra encontramos el sector de las rosas, en la provincia del Guayas encontramos el sector de los camarones. Estas particularidades son las que hacen la suma del concepto global que va teniendo el Ministerio de Trabajo. Encontramos entonces empresas, particularidades, nivel de contrataciones, y es allí donde nosotros llegamos y les decimos: a ver, señores dueños de la empresa, en el caso de la Fabril, ustedes son una empresa con tantos números de trabajadores, y nosotros tenemos el estudio de contratos, de cómo ellos han ido haciendo las contrataciones por periodos y por años, y vemos que hay espacios y periodos donde registran mayor número de contratos, y justamente
a partir de este segundo semestre de cada año es cuando más se incorporan contratos de trabajo por temporadas. ¿Por qué? Porque estamos feneciendo ya el año y viene la temporalidad de la Navidad y también el fenecimiento de contratos, porque nosotros vemos el registro de contratos que no pasaron, por ejemplo, la fase del periodo de prueba y quedan espacios. Es allí donde nosotros como Ministerio de Trabajo hacemos diagnóstico y podemos decir a las empresas que colaboren con mayor empleabilidad para nuestros jóvenes. Ministra, y justamente en esa línea veíamos que hace unos días que el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo de julio. En esta encuesta revela que el desempleo en el país creció en ese mes, pues 51.100 personas se quedaron sin trabajo, según esta encuesta, ¿no? ¿Qué otras acciones ha venido realizando el Ministerio del Trabajo para hacer frente a esta problemática y a estas cifras? Miren, no es desconocido que en el Ecuador existe una tasa muy alta de desempleo. Solo en el mundo de la informalidad hay 1.700.000 personas que el mismo INEC registran como personas dentro del subempleo. Yo quisiera como ministra de Trabajo que el día de mañana en el Ecuador exista muchísima inversión extranjera que nos permita aperturar no decenas, sino miles y hasta centenas de nuevas fuentes de trabajo. Eso no es posible en la actualidad. La consulta no nos permitió tener el arbitraje internacional y la inversión extranjera en el Ecuador en comparación a otros países es mínima. Hay países vecinos que la inversión extranjera en el año 2023 superó los 10.000 millones de dólares. Nosotros el año pasado no superamos los 500 millones de dólares. Entonces, ¿dónde están las principales fuentes de trabajo? En el sector público ya no tengo fuente de trabajo, ya no tengo cómo ingresar más personas en el sector público. Lo vamos a seguir haciendo mediante los concursos de mérito y oposición. ¿Quiénes nos han generado fuentes de trabajo? Es el sector privado. Entonces, al sector privado le hemos entregado una ley. El Ecuador no tenía antes una ley especial para generación de empleo específicamente para los jóvenes, al igual que para las mujeres. ¿Qué les entregamos a las empresas en contraprestación de la generación de empleo? Les entregamos incentivos tributarios y nosotros hacemos una apuesta con alto riesgo, pero no importa, porque nuestros jóvenes anteriormente no eran considerados en razón de que no tenían experiencia. Y cuando ya tiene uno un poquito de años, es decir, segundo o terceras primaveras, como yo suelo decir, somos desechados o descartados porque ya somos considerados viejos. En este mundo del concepto de la vejez y de la no experiencia es cuando el presidente Daniel Noboa dice, a ver, vamos a poner incentivos tributarios para que las empresas paguen 0 incentivos tributarios cuando contratan a jóvenes. Vamos a ver si la política del incentivo tributario con esta estrategia económica nos da resultados. Pues sí, nos dio resultados. A la fecha tenemos registrados 211.000 contratos de trabajo de jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad. Y Manaví tiene registrado contratos para nuestros jóvenes en un número de 12.004 contratos de trabajo hasta el día de hoy. Este tema es importante profundizarlo, por así decirlo, porque hay varios colectivos, tanto de la provincia como de otros puntos del país, que se refieren a esta situación, porque mencionan que el gobierno sí ha dicho que aumentó el trabajo en jóvenes, pero eso de cierta manera se contradice con las estadísticas del INEC, los registros del Seguro Social. Entonces, importante mencionarlo, ¿no? ¿Dónde están esas plazas de trabajo? Y como lo decía hace poco, pues resaltar que a veces son temporales, como inician en esta época. Mire, el Ministerio de Trabajo se comprometió ante la opinión pública y a los medios de comunicación entregar la página del Ministerio de Trabajo pública para que toda la ciudadanía, los medios de comunicación vean los contratos de trabajo. Ustedes en este momento pueden entrar a la página del Ministerio de Trabajo y pueden ver todos los contratos registrados, no solo del año 2023 y 2024, la tenemos un poco más atrás, desde el año 2015. Usted puede ver todo el comportamiento del mundo laboral. Por ejemplo, si usted va al año 2020 en la página y se va al mes de junio y julio, va a encontrar 0 contratos. ¿Sabe por qué va a encontrar 0 contratos de registro de puestos de trabajo? Porque estábamos en plena pandemia. Entonces, si usted va y ve el comportamiento del mes anterior, esto es del mes de agosto del 2024, usted va a ver incrementos y también va a ver
de crecimientos de contratos, porque no todas las contrataciones siempre es hacia arriba. Las contrataciones van paulatinamente creciendo, van decreciendo por varias razones. Todo contrato de trabajo tiene una cláusula, que es el contrato a prueba, y tenemos una dificultad, y hemos planteado por esta dificultad la reforma en el Palacio Legislativo, Asamblea Nacional, a fin de que se derogue definitivamente el contrato emergente que nació en la época de la pandemia y que debe ser derogado en razón de que nosotros ya no tenemos pandemia denominada COVID-19. Este contrato emergente es un contrato que no genera estabilidad, y del registro de contratos, muchos contratos son contratados a través del contrato emergente, es decir, que solo tienen un año de vigencia, no tienen la modalidad del contrato indefinido, que es el otro tipo de contratación que tenemos en el Ecuador. Sin embargo, yo les sigo diciendo, y aprovecho este importante medio de comunicación, a los señores legisladores que retornaron de sus vacaciones, que por favor legislen y trabajen por los trabajadores del Ecuador y que deroguen el contrato emergente. ¿Qué tiempo más o menos tomaría aquello para que se derogue ese...? La derogatoria del contrato emergente no más de 15 días, porque solamente lo deben hacer en un solo debate, en razón de que el año pasado el expresidente Guillermo Lasso hizo el veto total a esta reforma que consistía en derogar el contrato emergente, y el procedimiento parlamentario establece que cuando existe este tipo de cuestionamiento por parte del presidente, que es el veto total, debe pasar un año. El año ya pasó, y que en un solo debate se concluye con el tema. Y una vez que esto se derogue, pues ya habría más, digamos que estabilidad en esas cifras, ¿no? de contratación de trabajo, porque obviamente no variaría tanto, ¿no? Los contratos ya serían por más tiempo. Claro, es el contrato indefinido que pasado el año se convierte en un contrato permanente. Pero más allá del contrato indefinido, más allá del contrato emergente, más allá del tipo de denominación de contrato, es importante establecer lo siguiente. Los contratos, la generación de trabajo no se la realiza ni por decreto presidencial ni por ley laboral. Siempre va a depender de la economía nacional y de la evolución y desarrollo de lo que sucede en el país. Nosotros confrontamos uno de los hechos más importantes y de mayor relevancia en el país. Nunca antes el Estado ecuatoriano había confrontado la delincuencia organizada como la viene realizando nuestro presidente Daniel Noboa Sin. Hemos pasado los 4 años del expresidente Lenín Moreno Garcés, los 3 años del expresidente Guillermo Lasso, y ninguno tuvo una decisión firme de combate al crimen, a la criminalidad en el país, al crimen organizado, a la delincuencia organizada transnacional, que no es lo mismo la delincuencia organizada transnacional que la delincuencia organizada nacionalmente. La transnacional supera las fronteras, tiene otro tipo de comportamiento a nivel internacional y también tiene otro tipo de comportamiento a nivel nacional. Estas estructuras, por primera vez, un presidente con la energía y la valentía, características esenciales de nuestro líder Daniel Noboa Sin, finalmente las viene confrontando. Y esta confrontación nos ha dado resultados, porque el primer eslabón que se rompió de la criminalidad interna era el control desde la cárcel, porque desde las cárceles se controlaba la criminalidad en las calles. Hoy las cárceles tienen un control ya directo desde las Fuerzas Armadas y desde la Policía Nacional. Y la consulta nos entrega justamente lo siguiente, nos entrega la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles, y el señor presidente emitió sendos decretos presidenciales en las que declaró el conflicto interno. Bien, ministra, en otro tema también veía que el pasado 11 de abril usted denunció al expresidente Rafael Correa por traición a la patria. ¿En qué quedó ese proceso? Yo rendí hace 2 semanas atrás, como fui convocada por la Fiscalía, mi versión libre y voluntaria. El señor fiscal debe continuar con las indagaciones en esta primera fase, debe continuar con algunas diligencias procesales y también debe convocarlo prontamente a quien en algún momento fue sujeto denunciado y hoy es sujeto investigado, el expresidente Correa Delgado, para que rinda su versión libre y voluntaria. ¿Sabe que uno de los delitos más crueles que puede tener un individuo es justamente este, el delito de traición a la patria? Y Rafael Correa evidentemente que lo ha cumplido y lo sigue haciendo
cuando llama y conmina incluso y señala posibles explosiones en edificios principales del Estado ecuatoriano. O sea, sigue con un tema de instigación, de alarma y de pánico a toda la ciudadanía, a todos los ecuatorianos. Justamente en materia de seguridad, retomando un poquito lo que hablábamos hace poco, ¿cómo ve lo que ocurrió hoy día en Guayaquil, en la cárcel La Roca, ¿no? Que se deja un dron, según las autoridades, con cerca de 40 libras de explosivos? La ministra del Interior mencionaba, calificó esto como terrorismo y también decía pues que se cumplen la fecha justamente es meses después de la captura, ¿no?, de Jorge Glass, que justamente está en esa cárcel. Mire, la lucha que el Ecuador tiene no es una lucha fácil, es una lucha con muchos rezagos, es una lucha, como dice el señor presidente, contra la narcopolítica. Lo peor que le ha sucedido al Ecuador es tener políticos involucrados en delitos muy graves. Y lo más grave, a mi criterio, es haber tenido un sistema judicial, con las excepciones del caso, también vinculado con la narcopolítica. Esto es lo más grave, lo más cruel que le ha pasado al Estado ecuatoriano, y ahí están las consecuencias. Y hay un hecho que es de mucha relevancia, que pronto vendrán las enmiendas constitucionales, y una de las enmiendas más importantes es la extradición. Perfecto. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos en este pequeño espacio y abordar temas de interés nacional. No, muchas gracias a usted y espero prontamente estar aquí una vez más en la provincia de Manabí. Claro que sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Es Ivonne Núñez, ministra del Trabajo. Vamos a una pequeña pausa, pero ya venimos con más información.